El presidente Juan Manuel Santos explicó a CMI los alcances de la declaración sobre las FARC que hizo esta tarde ante inversionistas durante el Foro Económico Mundial que se realiza en Medellín. Ministro de Defensa asegura que no hay una amenaza real de que las FARC estén preparadas para la guerra urbana si fracasa el proceso de paz. Banco Interamericano de Desarrollo anuncia plan de financiación para el posconflicto. Gobierno de Estados Unidos afirma que Colombia descuida sus esfuerzos en la lucha antinarcóticos por el proceso de paz. Fuerza Pública reporta destrucción de más de 15 laboratorios de narcotráfico del ELN en la región del Catatumbo. Operativos contra el licor adulterado en San Andresitos permitieron el hallazgo de alambiques y armas de fuego. 18 personas han sido capturadas. El Senado aprobó esta noche en último debate una ley que prohíbe a las aerolíneas multar a los usuarios que devuelven los tiquetes o cancelan sus vuelos. El presidente de la Junta Directiva de Avianca cuestiona la ley y asegura que la eliminación de las multas elevará el precio de los tiquetes aéreos. En último debate, el Congreso de la República aprobó una ley que establece la prima de servicios para las empleadas domésticas. A punto de ser ley nueva mini reforma a la salud, cambia la modalidad de elección de los gerentes de hospitales públicos del país. DANE reveló una producción industrial del 8,4% en abril del presente año. Es su nivel más alto en el 2016. Pekerman anuncia cambio en sistema de juego de Colombia ante Perú. Perú jugará con la misma nómina que eliminó a Brasil, anuncia Gareca. El protagonista de Narcos, la segunda serie más vista del mundo, se encuentra en Bogotá y habló con nosotros acerca de su magistral interpretación. Al final de la emisión los espero desde el Museo Histórico de la Policía Nacional. Buenas noches. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. La guerra entre las 3 senadoras de la Comisión Primera no tiene nombre. 2. Mensajes de 2 juristas por el informe de Mauricio Gómez sobre justicia. 3. A la venta mañana las 2 joyas de la corona de Rodríguez Gacha. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos explicó esta noche en detalle las declaraciones que entregó sobre el tema de la paz en medio de las sesiones del Foro Económico Mundial que comenzó hoy en Medellín. Lorena Granados, buenas noches. ¿Qué dijo el jefe de Estado en medio de este evento que reúne a representantes de gobiernos y a cientos de empresarios de América Latina? Buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos, en exclusivo con CMI, explicó los alcances de una declaración que dio hoy ante inversionistas aquí en el Foro Económico Mundial sobre los riesgos de que en Colombia no haya un plebiscito para refrendar los acuerdos de paz. Esta tarde, durante el panel Asegurar la Paz de Colombia en el Foro Económico Mundial, un empresario participante le preguntó al presidente Juan Manuel Santos qué pasaría si no hubiese plebiscito en Colombia para refrendar los acuerdos de paz. Y el mandatario respondió. ¿Cómo sé que si no hay acuerdos volvemos a la guerra? Porque tenemos información amplísima que ellos están preparados para volver a la guerra y a la guerra urbana, que es mucho más demoledora que la guerra rural. En entrevista exclusiva con CMI, el presidente explicó sus declaraciones. Dijo que no se trata de una amenaza. Lo que yo dije es simplemente una realidad. Lo que ha sucedido siempre cuando fracasan las negociaciones de paz con las FARC es que se recrudece la guerra. Eso sucedió con Betancur, sucedió con Gaviria, sucedió con Pastrana, y si llegan a fracasar estas negociaciones, pues se va a recrudecer la guerra. Eso es algo que a todo el mundo no le debe tomar por sorpresa, porque es lo que ha pasado. Ahora, yo estoy seguro que no va a suceder eso, porque estoy seguro que ya estamos tan adelantados que vamos a terminar bien, y lo importante, lo que la gente tiene que entender es que el día que firmemos la paz, el acuerdo con las FARC, desaparecen las FARC. Eso es lo importante y eso es lo que el país todo está añorando. Todos queremos que las FARC desaparezcan y eso va a suceder muy pronto. Si no sucede, las Fuerzas Armadas están más que preparadas para enfrentar cualquier situación, ya sea en el sector rural o en las ciudades.
Señaló además que no es nuevo que las FARC tengan intereses en entrar a las ciudades y que esto, está seguro, no va a pasar. Eso tampoco es nuevo. Desde la época del Mono Jojoy, ellos han dicho que tienen que trasladar la guerra a las ciudades. Esa amenaza ha sido latente y presente hace muchos años. Y si llega a haber un recrudecimiento de la guerra, lo normal y lo obvio es que hagan eso, pero vuelvo y repito, estoy seguro que eso no va a suceder porque vamos a terminar esta negociación con éxito y vamos a poner en marcha todo el posconflicto también con mucho éxito. Este panel estuvo moderado por el expresidente del gobierno español, Felipe González, quien le dio un espaldarazo al proceso de paz. Y justamente hoy el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, anunció el plan de financiamiento para el posconflicto. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene su plan de financiamiento para el posconflicto, del que hace parte un desembolso anual de $1.000 millones. Vías rurales, electrificación, agua y saneamiento, escuelas. Yo creo que ahí es donde tiene que estar el gran enfoque de cómo coordinar todas estas inversiones al tiempo. Además, con el Fondo de Financiación Colombia Sostenible, se garantizarán más recursos con miras al posconflicto. El gobierno colombiano va a poner en ese fondo $100 millones con un crédito del BID que debe estar aprobado este año, con el propósito de levantar otros $600 millones del resto de la comunidad internacional. El ministro de Hacienda, por su parte, dijo que el país requiere créditos blandos. Con eso nos ayudan a los colombianos a tener los recursos para que podamos dar ese gran paso hacia la paz. El presidente del BID también señaló que están listos para abrirle espacio a la financiación del sector privado del país. Mañana el Foro Económico Mundial se centrará en la importancia de las alianzas público-privadas para el desarrollo. Es toda la información que registramos desde Medellín. Lorena Granados, CMI La Noticia. Lorena, gracias y muy buenas noches. Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que no hay una amenaza real sobre un plan de las FARC para iniciar una guerra urbana si fracasan los diálogos de paz. El jefe de la cartera de Defensa aseguró, sin embargo, que el país se debe concentrar en lograr un acuerdo con las FARC para acabar así con la violencia que ha vivido el país por más de 50 años. Realmente no hay una amenaza clara y presente que diga que eso es lo que hoy está sucediendo. Yo creo que por el contrario lo que tenemos es que aprovechar esta oportunidad para realmente pasar la página del conflicto. Villegas dijo finalmente que pese a algunas voces en contra del proceso con las FARC, los diálogos avanzan por muy buen camino. El zar antidrogas de los Estados Unidos, William Brownfield, afirmó que Colombia ha descuidado los esfuerzos en la lucha antidrogas como consecuencia del proceso de paz. Durante una audiencia sobre crimen transnacional en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos, el zar antidrogas del gobierno Obama, William Brownfield, hizo el señalamiento. The peace process and its negotiations have developed over the last 4 years. One of the elements of Colombian government policy that has not been maintained at its previous level is counter-narcotics and eradication. El gobierno, por su parte, explicó que los cambios en la política antinarcóticos obedecen a que los métodos de hace 20 años ya no son efectivos para combatir el problema. El gobierno ha dado excelentes resultados en materia de lucha contra el narcotráfico, distinto a lo que dice el señor Brownfield. Y en este momento justamente ha venido planteando una nueva estrategia de intervención y de lucha contra el narcotráfico. Esto que pasa es normal, las políticas se desgastan, hay que renovarlas y hay que establecer nuevas estrategias. Sin embargo, Estados Unidos insistió en su preocupación porque en el país se ha frenado la erradicación aérea de cultivos ilícitos. Las autoridades lanzaron una ofensiva contra el narcotráfico en la zona del Catatumbo, donde destruyeron 15 laboratorios del ELN para el procesamiento de cocaína. En zona rural de Teorama y Sardinata, epicentro del conflicto con el ELN, estaban ubicados los centros de producción de cocaína y las rutas de salida de droga hacia el río Catatumbo, que atraviesa la frontera con Venezuela. Una redada de las autoridades en los San Andresitos permitió el hallazgo de 7 fábricas ilegales de licor y de varias armas de fuego. 18 personas fueron capturadas. 750 funcionarios del CTI con apoyo de la policía adelantaron 50 allanamientos contra fábricas de licor adulterado en 8 localidades de Bogotá, en la ciudad de Santa Marta y en el municipio de Socorro. Hicimos 18 capturas
dentro de ellas 2 cabecillas de la organización. Los operativos permitieron otros hallazgos. Encontramos 7 alambiques, que era donde hacían el licor adulterado, y también encontramos armas de fuego, celulares, documentación, fórmulas, cocinas y cómo era el método que hacían el licor adulterado. 21.000 botellas de licores, entre whisky, aguardiente, vodka, ron y otras marcas de licores. El material incautado será destruido y los capturados serán presentados ante jueces de garantías. El Congreso dio esta noche el último debate a una ley que prohibirá a las aerolíneas aplicar multas a los usuarios que pidan devolución de sus tiquetes o cambios en las horas de vuelo. La nueva ley de beneficios para los usuarios del servicio aéreo determina que un comprador se puede retractar de la compra del pasaje. Una vez usted compre el tiquete, tiene derecho a retractarse en las próximas 72 horas a comprar el tiquete. Se puede retractar, que le devuelvan su dinero, o también puede modificar la fecha de viaje que consiguió. En el tema de la modificación de la fecha, 8 días antes de la fecha de viaje no tiene multas, no tiene penalidades ni tiene costos administrativos. Menores a 8 días antes de la fecha de viaje solamente paga el costo administrativo que corresponde a 29.000 pesos. Los beneficios no aplican a tarifas promocionales. Por su parte, el presidente de la Junta Directiva de Avianca, Germán Efromovich, cuestionó la ley y aseguró que la eliminación de multas elevará los precios de los tiquetes. La eliminación de las multas fue catalogada por el presidente de la Junta Directiva de Avianca como una medida que va en contra del usuario. Eso es la cosa más estúpida que puede ocurrir, porque eso se va a reflejar automáticamente en un cambio de los criterios de venta de tiquetes. Aseguró que esta ley acabará con las promociones de tiquetes aéreos. ¿Qué es lo que estamos haciendo, Dios mío? ¿No tenemos cosas más importantes para nos preocuparnos en el Congreso Nacional que con cosas que no nos toca y con cosas que es un tiro en el pie, como se dice? El empresario se refirió a la decisión de la Corte Constitucional que declaró baldío una porción de la Hacienda Bellacruz de su propiedad. Está tentando hacer justicia social con injusticia constitucional. Está rompiendo la Constitución. Aunque se declaró respetuoso del fallo, aseguró que el derecho a la propiedad privada está siendo ignorado. A sanción presidencial pasó la ley que aprueba el pago de prima de servicios a todos los trabajadores domésticos, incluyendo conductores familiares y trabajadores de fincas. La plenaria del Senado convirtió esta tarde en ley de la República una reforma al Código Laboral para establecer una prima de servicios a trabajadores domésticos, choferes de servicio familiar, trabajadores por días, trabajadores de fincas y jardineros. Gracias a los empleadores, a las empleadoras. Sabemos que algunos han pagado desde siempre la prima a sus empleadas. Me imagino que todos ustedes lo hacen. Mil gracias por la conciencia social. Una mesa de seguimiento que deberá integrar el gobierno hará cumplir esta ley que beneficiará a más de 1.300.000 trabajadores del servicio doméstico. A sanción presidencial pasó la mini reforma a la salud que prevé cambios en la elección de los gerentes de hospitales públicos. El proyecto de autoría del senador Álvaro Uribe y Antonio Correa incluye: hoy en día los gerentes se escogen con un proceso de meritocracia que no ha funcionado. Van a poder ser nombrados de ahora en adelante por gobernadores y alcaldes. Yo creo que ese es un paso importante en el sentido de tener o de fortalecer la descentralización y tener más claridad. Las acreencias de los hospitales con las EPS en liquidación quedan en un tercer o cuarto lugar. Lo que se hace con esta ley es adelantarlo hasta el segundo puesto. Le permite a las entidades universitarias ampliar los cupos. El liquidador de la EPS Saludcoop, Luis Leguizamón, renunció esta noche. La dimisión se dio luego de que se confirmara que 3 personas que había nombrado Leguizamón se aprovecharan de la situación de liquidación de la empresa y conformaron de manera paralela la empresa Consultores Jurisalud SAS. Con falsa información y usando el nombre del liquidador, pretendían quedarse con los contratos de defensa jurídica de la EPS Café Salud y Cruz Blanca y de las otras compañías del grupo Saludcoop. El mismo liquidador puso en conocimiento el hecho, procedió a retirarlos del cargo y presentó su renuncia. La Superintendencia de Salud intervino al Hospital San José de Maicao tras comprobar una grave situación financiera en la entidad. Según el superintendente delegado para medidas especiales Javier Villarreal,
El hospital lleva 12 meses sin cancelar los salarios a los trabajadores de planta. Además, adeuda 16 meses de honorarios a los médicos especialistas. La medida especial se extenderá por un año. El Tribunal Superior de Bogotá redujo en 10 años de condena al excontratista Emilio Tapia, vinculado al llamado carrusel de la contratación en Bogotá. De acuerdo con el alto tribunal, en la condena de primera instancia a 17 años de prisión, no se hizo un adecuado cálculo teniendo en cuenta que por aceptación de cargos debía recibir una rebaja. El tribunal consideró justa la apelación de la defensa del excontratista Emilio Tapia y redujo la pena a 7 años y medio de prisión. El fiscal encargado Jorge Perdomo reveló nuevas líneas dentro de la investigación que se adelanta a los presuntos autores del desfalco a los Juegos Nacionales. El fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo reveló hoy más detalles sobre la red que desfalcó los recursos de los Juegos Nacionales y dijo que varios de los procesados tienen relación con otros contratos de años anteriores que están siendo investigados por presunta corrupción y en especial en acueductos de Líbano, Honda e Ibagué. Hemos encontrado que algunas de estas personas también aparecen en contratos diferentes a los de los Juegos Nacionales, con los cuales se abre unas líneas de investigaciones nuevas. Por ejemplo, en el tema de Aqua Alterno, nuestro estimativo es que se pudieron apropiar un 40% del dinero que ya fue desembolsado. Esta tarde en el búnker de la Fiscalía en Ibagué se entregó el ingeniero Leonardo Valero González, convirtiéndose en la quinta persona capturada de dicha investigación y se anuncian 4 capturas más. El alcalde Enrique Peñalosa lanzó el escuadrón especial de policías encubiertos para el Transmilenio. Los 100 investigadores que se vestirán de civil pero estarán armados se sumarán a un grupo de mujeres que día a día circulan en Transmilenio y cuyo objetivo es capturar ladrones y depravados sexuales. Cualquiera que cometa un delito puede tener por seguro que una de las personas que están alrededor de él puede ser un policía o una policía armados y listos a capturarlos y a judicializarlos. Según el distrito, las últimas estrategias implementadas han reducido el índice de varios delitos. Hay una reducción de 42% en robo de celulares con relación al año pasado. Actualmente Transmilenio tiene 750 uniformados, un promedio de un policía por cada 2.651 pasajeros. En una semana iniciará la demolición de los 48 inmuebles ubicados en la zona del Bronx, en el centro de Bogotá. El subsecretario de Seguridad, Daniel Mejía, aseguró que ya el Instituto de Gestión del Riesgo identificó 6 edificios donde las bandas delincuenciales crearon túneles y escondites que deterioraron los cimientos de las estructuras. En 10 días se expedirán los documentos necesarios para iniciar las demoliciones y en la segunda semana de julio serán demolidos el grueso de los inmuebles. La producción industrial en abril llegó a un nivel récord, creció 8,4%. La muestra mensual manufacturera del DANE mostró un mayor crecimiento frente a la encuesta industrial de la ANDI. Se llegaron a cifras récord en materia de crecimiento al ubicarse la producción en 8,4% en abril, mientras que en igual periodo del año pasado estaba en negativo en 2,3%. Muestran que la industria es hoy el sector líder de la economía colombiana, el sector que está creciendo a las tasas más altas. En el año corrido creció 6,2%. 29 de los 39 sectores que comprende la industria están en terreno positivo. Y esto no solo es la refinería de Cartagena que aporta, sino son 29 sectores que hacen parte de la industria. La expectativa de crecimiento a final del año subió al 8%. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, protocolizó la firma de los acuerdos alcanzados con los pueblos indígenas del Cauca que participaron de la protesta agraria. Entre los acuerdos los protocolizados con 11 pueblos indígenas está el mejoramiento de vivienda rural, formalización de tierras, proyectos productivos y el reconocimiento de la mujer rural. Una comisión externa verificará la continuidad de los cumplimientos y se abrió la posibilidad de la visita de una delegación de La Habana, Cuba, al Cauca. Ellos no participarán viajando a La Habana, que esperan que una delegación venga y dé las explicaciones en La María. Por otro lado, las dignidades campesinas promoverán un referendo como mecanismo de protección al campo. Para modificar 4 artículos de la Constitución Nacional que permitan crear las condiciones de protección del mercado interno. El ministro Iragorri sostuvo que el gobierno siempre está abierto al diálogo.
El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones se arroja al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,30% a 1.307 puntos. La acción de Carton Colombia fue la que más subió con una valorización del 2% a 5.100 pesos. La acción de Preferencial Avianca fue la que más cayó con una pérdida de 8,46% a 2.435 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 18.000 millones de pesos. El precio del dólar también cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. Tasas representativas del mercado que regirá para mañana viernes serán de 3.019 pesos con 12 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.900 pesos y la venden en 2.930 pesos. Un euro cuesta 3.338 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 39 centavos. El azúcar se transó en 19,73 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $46 con 2 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.395 pesos. Taylor Swift le encontró reemplazo a Calvin Harris. ¿Quieren conocer a su novio? Después de comerciales se los presento desde el Museo Histórico de la Policía Nacional con uno de los actores más cotizados del momento, el protagonista de la serie Narcos, Wagner Moura. Hola, buenas noches. Los saludo desde el Museo Histórico de la Policía Nacional en el centro de la capital, lugar que conserva la memoria de esta institución y todos los logros que ha tenido. Uno de los más destacados fue la operación para neutralizar a Pablo Escobar, una historia que ha sido llevada al cine y a la televisión. Pero la más vista en todo el planeta se llama Narcos. Su protagonista Wagner Moura habló con nosotros. El próximo 27 de junio, Wagner Moura cumplirá 40 años. ¿Y qué mejor regalo que disfrutar del éxito mundial? Este brasilero, quien lleva 20 años en la industria del entretenimiento, es uno de los actores más famosos de hoy día. Y todo se debe a un personaje que ha marcado su vida y la historia de Colombia, Pablo Escobar. Él le da vida en la exitosa serie Narcos. Había dos cosas, una, tratarlo y mirarlo como ser humano, pero también tratar de tener responsabilidad con la historia colombiana, con lo que pasó en Colombia en los años 80, que tuvieron esa responsabilidad especialmente con las víctimas de la guerra o plomo. Para caracterizar a este capo, Wagner se trasladó con su familia a Medellín, ciudad en donde se graba gran parte de la serie, un proceso investigativo bastante intenso. Yo no sabía mucho la historia colombiana, de la historia moderna de Colombia, y ni sabía exactamente quién era Pablo Escobar o lo que había hecho, así que todo para mí fue una descubierta. Acontecimientos como la llegada de Pablo Escobar al Congreso, el secuestro de Diana Turbay y la relación que tuvo el líder del cartel de Medellín con Virginia Vallejo fueron recreadas en la serie. La segunda temporada de la serie Narcos se estrenará este próximo 2 de septiembre. Y continuando con más estrellas internacionales, la cantante Taylor Swift le encontró reemplazo a Calvin Harris en menos de un mes. El diario sensacionalista The Sun publicó estas imágenes con las que se comprueba el romance de la cantante Taylor Swift con el actor británico Tom Hiddleston, recordado recientemente por su papel de Loki en las películas Los Vengadores y Thor. Las estrellas se conocieron en la pasada gala del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York y desde ahí han seguido en contacto. Muchos afirman que el detonante de la finalización del romance de la cantante de 26 años con el DJ no se debe solo a los celos excesivos del artista, también a una supuesta infidelidad de ella. Swift finalizó hace menos de un mes su relación con Harris, con quien estuvo por 15 meses. Walt Disney inauguró su primer parque temático en la China, un espacio que revive la magia de los cuentos de hadas. Los míticos personajes de Disney fueron los anfitriones a la apertura del primer parque temático de este emporio del entretenimiento inaugurado hoy en Shanghái, China. Tras décadas de negociaciones, 5 años de construcción y meses de pruebas, abrió por fin sus puertas. Cerca de 1 millón de visitantes asistieron a su apertura, disfrutando así del espectáculo inicial. Al llegar la noche, el emblemático castillo se transformó en un jardín zen.
Gracias a la tecnología del mapping, proyecciones y actuaciones de películas como Frozen, La Cenicienta, Mulan y La Bella y la Bestia, revivieron la magia de los cuentos de hadas, un espectáculo de primer nivel cuya franquicia sigue conquistando el mundo. Hoy me despido desde el Museo Histórico de la Policía Nacional. Mañana los espero con más información del entretenimiento. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. La guerra entre las 3 senadoras de la Comisión Primera no tiene nombre. 2. Mensajes de 2 juristas por el informe de Mauricio Gómez sobre justicia. 3. A la venta mañana las 2 joyas de la corona de Rodríguez Gacha. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Nunca diga, de esta agua no beberé. Vean lo que le pasó hoy a la senadora Claudia López. La luchadora parlamentaria se ha convertido en adalid de la lucha contra los vicios del Congreso. Entre ellos el ausentismo parlamentario, que es sin duda una de sus peores lacras. Un proyecto de ley del Centro Democrático que busca combatir el ausentismo, estableciendo sanciones y mayores controles contra esa vieja costumbre, se convirtió hoy en el florero de Llorente en la Comisión Primera del Senado. Resulta que el martes ese proyecto no se pudo votar, precisamente por ausentismo. El presidente de la comisión, Manuel Enrique Rosero, de la U, citó una sesión hoy a las 9 de la mañana para votar el proyecto y evitar su hundimiento. A las 9 en punto, la Comisión Primera estaba presente en su mayoría. Se abrió la discusión y se votó afirmativamente en 20 minutos. Semejante celeridad casi nunca se ve en el Congreso. ¿Saben por qué el acelere de los senadores? Porque la senadora López, gran crítica del ausentismo, estaba ausente y le quisieron pasar cuenta de cobro. Cuando llegó tarde, por supuesto, la votación ya se había realizado. Ella pretendió entonces que se reabriera la discusión. Con reglamento en mano, el presidente de la comisión, Manuel Enríquez Rosero, negó su petición. A la senadora no la quieren mucho sus compañeros. Además, tiene la oposición directa y personal de las senadoras Vivian Morales y Paloma Valencia. Es evidente que se apresuró la votación para castigar a la senadora por su ausencia. Cuando la senadora Claudia llegó y fue negada su proposición de reapertura del debate, acusó a la comisión de haber votado en proyecto a pupitrazo para evitar que ella interviniera. Ante esa reacción, la senadora Vivian Morales, su acérrima contradictora, le respondió: y no diga que fue por venganza con usted. Empiece a buscar un psiquiatra porque eso se llama megalomanía. ¿Qué tal pensar uno que aquí votan un proyecto y es que para darle a uno duro en la cabeza que para llevarse el trofeo de que usted no estuvo? Aquí también, antes que senadores, hay un grupo de ciudadanos a los que no les gusta que usted los ponga dentro del paredón de la opinión pública con tanta mentira, con tanto agravio, con tanta insidia, doctora Claudia. Por favor, tenga respeto por los colombianos. Y el primer respeto que se le pide que le pediría a los colombianos a los servidores públicos es que digan la verdad. Deje de ser tan mentirosa, doctora Claudia. Significado de megalomanía: actitud de la persona que sobrevalora su capacidad, ya sea física o intelectual. Delirio de grandeza como consecuencia de trastornos psiquiátricos. Un consejo cariñoso: no se meta usted jamás en una pelea de mujeres. 2. El expresidente de la Corte Constitucional, Manuel José Cepeda, dirigió hoy a este noticiero el siguiente mensaje: aplaudo y admiro la labor periodística de Mauricio Gómez en su noticiero. Admiro su valor y su talante como periodista. En su informe sobre la situación de la justicia, sin embargo, mezcló peras con manzanas. Confundió los conceptos de corrupción, ineficiencia, congestión y lentitud en la justicia. Son nociones muy distintas.
Confundió además el ejercicio legítimo de la profesión de abogado, que es una cosa, con la concesión de privilegios, que es otra cosa muy diferente. Me mencionó por tener un contrato con la Cancillería para representar a Colombia como agente en la Corte Internacional de Justicia. No tengo ninguna inhabilidad ni incompatibilidad para ejercer la profesión en ese campo. Es falso que yo haya cobrado 25 millones de pesos por consultas orales a la Cancillería. Esa es una de muchas imprecisiones que contiene ese informe. Le ruego le comunique a Mauricio que estoy dispuesto a responderle todas las preguntas que desea hacer y que hubiera agradecido que me las formulara antes de publicar el informe. Atentamente, Manuel José Cepeda. Sobre el tema también nos escribió el exprocurador Carlos Gustavo Arrieta. Siempre he respetado las investigaciones de Mauricio Gómez por ser un ejemplo de objetividad y ponderación. Sin embargo, anoche se equivocó seriamente al mezclar temas que son bien diferentes e incluir mi nombre en un contexto que nada tiene que ver con mi trayectoria profesional o mi gestión como agente en la defensa de los intereses de Colombia ante Nicaragua. Todas mis actividades profesionales se basan en mis conocimientos y experiencias acumuladas a lo largo de más de 30 años de ejercicio profesional y cargos públicos. Y jamás he tenido ni un solo negocio que haya obtenido con base en influencias. Mis honorarios profesionales son públicos y jamás he cobrado 25 millones de pesos por una llamada telefónica. Eso lo podría haber sabido Mauricio con una simple llamada que nunca hizo. Y el gobierno me designó como agente para el litigio con Nicaragua por mi conocimiento en el tema, por haberlo estudiado con profundidad en mi condición de embajador de Colombia en Holanda, por haber escrito informes sobre el mismo, por las posiciones que tomé en asuntos internacionales en los años de mi procuraduría y por mi experiencia en asuntos judiciales. Le agradecería hacer pública esta comunicación. Atentamente, Carlos Gustavo Arrieta. Tanto al doctor Cepeda como al doctor Arrieta les ofrecemos entregarles sus 2 mensajes a nuestro colaborador Mauricio Gómez a su regreso al país. 3. Mañana salen a la venta las joyas de la corona de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano. La Sociedad de Activos Especiales ofrecerá las 2 casas preferidas del abatido líder del desaparecido Cartel de Medellín. La primera es esta propiedad de 5.145 metros cuadrados, ubicada en el exclusivo sector del Chicó, en Bogotá, ocupada por las autoridades en 1998 y cuyo proceso de extinción de dominio terminó en 2004. El precio de venta es de 43.714 millones de pesos. Según el Plan de Ordenamiento Territorial, este predio tiene un uso dotacional, es decir, que se podrá utilizar únicamente para construir un museo, un jardín infantil, una iglesia o un centro cultural. El otro predio que sale a la venta es esta hacienda denominada Las Lomas, ubicada en el exclusivo sector del Poblado en Medellín. Su extensión es de 2 hectáreas y su precio de venta es de 7.000 millones de pesos. Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, este espacio se debe utilizar únicamente para uso público. Estoy pensando a ver si intervengo en la subasta. Hasta mañana, que descanse. Hasta aquí las noticias y no se muevan que ya viene hashtag.